frecuente, solo que este tipo de ansiedad tiene que cumplir con el criterio de permanecer por un periodo mínimo de 6 meses y se asocia a síntomas somáticos, los que ya hemos comentado el día de ayer, aparte de esta sensación evidente dentro de los pacientes de una ansiedad o un temor flotante alrededor de ellos, que está en la mayoría del tiempo presente. No sé qué pasó, pero en cuanto a la epidemiología, tenemos que ahí está la prevalencia de aproximadamente de 3 a 8% de prevalencia en la población en un año. Igual aquí en este tipo de trastornos es más frecuente en mujeres en relación 2 a 1, y la presencia a lo largo de la vida de prevalencia es del 8%. Aquí en México recuerdo que un estudio que vi, bueno, un reporte de epidemiología que vi de trastornos mentales mencionaba que la prevalencia a lo largo de la vida era del 14.2% para la población mexicana. Suele iniciarse en la adolescencia o en la adultez temprana, y el 25% de los pacientes en clínicas de ansiedad pues tienen ese trastorno de ansiedad generalizada. Ya le pongo el cambio. ¿Flechitas? Ya. Bueno, también es importante recalcar que es pero muy frecuente que el trastorno de ansiedad generalizada se acompañe de otras patologías, por ejemplo, como trastornos de depresión, e incluso se menciona que la ansiedad generalizada a veces lleva a los pacientes a tener más tendencia al suicidio por esta sensación angustiante todo el tiempo, y que es uno de los principales detonantes para que se presente este evento en un paciente que padece ansiedad generalizada, ¿no? También el diagnóstico a veces puede ser un poco confuso porque, como todos los trastornos de ansiedad, va a compartir síntomas somáticos y pues principalmente la ansiedad, ¿no? O esta preocupación que existe y que también presentan las anteriores patologías que vimos. Pero en los criterios del DSM-5 se nos comenta que la ansiedad generalizada pues, va a ser una preocupación excesiva o una anticipación aprensiva que se va a producir durante más días de los que está ausente por un periodo mínimo durante igual o mayor a 6 meses, y que tiene relación con diversos procesos o actividades de la vida cotidiana, pueden ser laborales, escolares, ¿no? Estos procesos. Al individuo le va a ser difícil controlar esta preocupación, y la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los síntomas siguientes, que es inquietud o sensación de estar atrapado con los nervios de punta. También menciona como que esta sensación de volverse loco, facilidad para fatigarse, dificultad para la concentración, o también episodios como se distorsión, de que tiene la mente en blanco, aumento de la irritabilidad, de la tensión muscular y problemas en el sueño. Se asocia también mucho con problemas de insomnio, los trastornos de ansiedad, más que insomnio de conciliación. Por eso debemos tener mucho cuidado en distinguirlo de los síntomas afectivos de la depresión, aunque cada uno tiene sus características especiales, pues sí comparten mucho, por ejemplo, como que la bulia, la sensación de problemas para concentrarse, la irritabilidad, problemas en el sueño. Por eso, entonces, para decir que alguien está deprimido, ¿qué debe tener? Pues el ánimo triste. No, ¿Qué más? ¿Qué más? La triada. Sí, Por eso además, siempre eso Son los síntomas cardinales. Ajá, pero siempre hago mucho hincapié con los síntomas cardinales. O sea, si tiene esto, o sea, esto es un trastorno de ansiedad generalizada, pero si tiene el ánimo triste y tiene la anedonia, pues también integran un episodio depresivo. No vayan a sacar por respeto a ustedes mismos y a la psiquiatría el diagnóstico de trastorno mixto ansioso depresivo nunca. A menos que de plano no lo puedan integrar. O sea, si no, pues nunca lo pongan por respeto a ustedes mismos y van a quedar como mal delante de una persona que sí sepa. Porque no sé si han leído de Kaplan, que dice justamente la leyenda, ¿no? La persona que diagnostica trastorno mixto ansioso depresivo es porque no sabe. O sea, si tienen los criterios para codificar es una ansiedad generalizada, ansiedad generalizada. Si tienen los criterios para codificar es una depresión, es una depresión. Si tienen los dos, es una depresión sin ansiedad generalizada, no un trastorno mixto ansioso depresivo. O sea, se ponen las dos. Se ponen las dos porque te está integrando los criterios. ¿Cuáles son? Pues eso ya les dijo primero, la temporalidad 6 meses, ¿no? De sentirse así. Son los mismos criterios para los demás trastornos ansiosos. De hecho, en las siguientes diapositivas, conozco muy bien esas diapositivas.
Las diapositivas. ¿Eso es bueno o es malo? Pues no, tú no le hiciste esa parte, ¿no? No, yo no. Sí, pero digo, conozco bien estas diapositivas, no es la primera vez que las veo. Pero, ¿cómo les digo? Viene como la división de los criterios, ¿no? Los síntomas neurovegetativos, los síntomas cognitivos, los síntomas emocionales, que se comparten en todos, pero en particular la ansiedad generalizada es una ansiedad flotante que les va a durar menos 6 meses. Si les integra para ataques de pánico, trastorno de ansiedad paroxística episódica, es trastorno de pánico, trastorno de ansiedad paroxística episódica. Si les integra para depresión, es trastorno de depresión. Por eso sepan muy bien los datos cardinales, ¿no? Si la diferencia entre una abstinencia o algo por ansiedad, o sea, por eso vienen los criterios y vienen bien delimitados en relación de eso, ¿no? También en el punto D tenemos que estos síntomas van a causar malestar clínicamente significativo y deterioro en diversas esferas de la vida del paciente. Y en el punto E que no se puede atribuir a ninguna otra situación como uso de sustancias o alguna enfermedad médica. Y pues que en el último punto que la afección no se va a explicar mejor por ningún otro trastorno mental. Bueno, para los criterios del CIE-10 también nos menciona la temporalidad de 6 meses, la predominancia de durante 6 meses y aprehensión sobre los acontecimientos o problemas de la vida. Además de que se va a acompañar de 4, mínimo de los síntomas listados a continuación. Que bueno, son síntomas autonómicos o síntomas autonómicos a nivel de tórax, a nivel abdominal, síntomas generales, por ejemplo, como los que comentamos, palpitaciones, sensación de falta de aire, sensación de presión en el tórax, diaforesis, temblores, parestesias, puede haber escalofríos también me parece. Ese tipo de cuestiones que ya las habíamos comentado el día de ayer también se pueden presentar como criterios de ese padecimiento, ¿no? Y en el punto D de los criterios del CIE-10 tenemos que los síntomas solamente se van a restringir o predominar en situaciones temidas o al pensar en ellas. Y bueno, el criterio de exclusión es que el trastorno no se debe a ninguna otra enfermedad médica o a ningún otro trastorno mental o al uso de sustancias psicoactivas. Son los que ya habían dicho. Sí, esos son los que ya he comentado. En el CIE-11, pues prácticamente menciona lo mismo y bueno, yo no encontré ninguna diferencia, solamente pues es como una actualización del CIE-11, pero se manejan los mismos criterios diagnósticos. Bueno, que ya comenté hace un momento. Para el tratamiento menciona que igual la primera línea de tratamiento va a ser la terapia cognitivo-conductual y hay otras terapias como terapia de apoyo o terapia orientada a la introspección, pero principalmente la terapia cognitivo-conductual. Sin embargo, muchas veces en el punto en el que el paciente llega a nosotros o a la consulta o empieza a buscar ayuda, pues ya llega con una ansiedad, digamos, que es incapacitante para él y que ya llega tal vez con síntomas que afectan de forma importante su vida. Y pues es necesario tal vez iniciar con la farmacoterapia. En este caso, pues los medicamentos de primera elección son los antidepresivos. Tiene mucha similitud igual con los tratamientos que vimos ayer. Primera elección antidepresivos, se puede ayudar de apoyo una benzodiazepina, pero no por más de 3 meses. Y a veces se tienen otros medicamentos, como en este caso comenta que la buspirona, sin embargo, esta plano menciona como que es de ayuda, pero no está como que muy sustentada esta afirmación, ¿no? En general, los antidepresivos y las benzodiazepinas. Y pues... Y bueno, la última parte. Aquí, ojo, lo más importante en estos padecimientos va a ser el tipo de intervención psicoterapéutica que vayan a realizar. A lo mejor ustedes pues, dicen, no tengo ni la más mínima idea de qué tipo de intervención psicoterapéutica lo voy a realizar. Tampoco es que sea en todo su responsabilidad saberlas aplicar, ¿no? Pero sí sepan qué es lo que van a mandar, ¿no? Si van a tener a su amigo psicólogo, amiga psicóloga en la privada o en su centro de salud o en su clínica de la psicología, van a hacer terapias que estén más enfocadas en, como dicen, la introspección y la identificación de las emociones y cómo manejar esas emociones y cómo responder a ellas. Una terapia enfocada en la resolución de problemas, ¿no? Aprender a cómo resolver las situaciones que pasan en el día a día. Porque pues sí, ya bien les dije, pues no hay como algo que las desencadene en el momento a esto, porque ese es el tema que sigue, ¿no? No hay algo que las desencadene en estos momentos, pero sí hay por ahí una causa inconsciente
paciente, en la persona que le está generando este disconfort, ¿no? Es lo que tienen que identificar, porque si no hay alguna causa, no hay algo, pues también debe sospechar lo que va a decir su compañero. Y bueno, el último apartado sería el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o por alguna afección médica, que este sería el diferencial de todo lo anteriormente mencionado. Realmente, pues a grosso modo, lo único que cambiaría sería los criterios del DSM que dice que se excluye por alguna otra cuestión médica. El primero, pues, es el debido a una afección médica, y pues vamos a saber que muchas enfermedades se van a asociar o van a tener síntomas de ansiedad. Y pues estos generalmente pueden integrar ataques de pánico o incluso ansiedad generalizada. Ahorita avanzamos un poco al respecto, pero puede cubrir cualquiera del espectro de ansiedad. En cuanto a la epidemiología, no encontramos como números claros de cuántos pacientes con algún diagnóstico desarrollan ansiedad secundaria a ese. Sin embargo, más o menos nos podemos basar en reportes del SWAB, en las tablas del SWAB del 2021, de enfermedades reportadas aquí en México. Y pues tenemos que uno de los principales es la hipertensión arterial, también tenemos enfermedad cerebrovascular, enfermedad isquémica, depresión lo tenemos en el 169, no, bueno, lo tenemos más abajito, pero tenemos un amplio número de enfermedades que pueden desarrollar por su mismo mecanismo algún trastorno de ansiedad, como lo había mencionado en la clase anterior por la misma neurobiología del sistema serotoninérgico y adrenérgico. Pues con eso más o menos nos podemos guiar en saber qué tipo de, bueno, qué tanta población y qué pacientes pueden llegar a presentar esto. En cuanto a la etiología, pues realmente se reduce prácticamente, bueno, no se reduce, se traslapa a lo que se había hablado anteriormente de la neurobiología, del sistema serotoninérgico y noradrenérgico. Algunas de las causas pues, más comunes que podemos encontrar es la hipoglucemia, también pues, el fibromuscitoma, aunque no sea muy común. Esta tabla de aquí viene en el Kaplan, que nos separa algunas de las enfermedades que pueden llegar a desarrollar pues sí, a causar trastorno de ansiedad. Viene separado en neurológicas, sistémicas, endocrinas, inflamatorias, por deficiencia también, y las mixtas o misceláneas que pues comparten un poquito de todas. Y aquí también nos ponen las intoxicaciones, sin embargo, pues tenemos un apartado diferente para esas. En cuanto al cuadro clínico, realmente pues va, como decía antes, va a cubrir cualquiera del espectro de lo de la ansiedad. Puede integrarnos desde trastornos de pánico hasta fobias, aunque la fobia va a ser el menos común. La literatura, bueno, el Kaplan nos dice que el trastorno de pánico va a ser el más frecuente y la fobia el menos habitual. El trastorno de pánico, usualmente el Kaplan al menos mencionaba que se ha reportado más que nada en pacientes con miocardiopatía isquémica, pues derivado de la misma cuestión noradrenérgica que acompaña esta enfermedad. Y pues en cuanto a las fobias, que sería como el menos frecuente, pues podremos, bueno, yo cuando lo dije, pues cómo te podrías llegar a desarrollar una fobia. El ejemplo que nos plantean es, por ejemplo, un paciente con Parkinson, pues lo mismo de la marcha del Chavo del Ocho, del estepaje, que puede llegar a caerse en repetidas ocasiones y derivado de esto desarrollar un cuadro ansioso y por sí mismo una ansiedad, bueno, una fobia a caminar por las consecuencias inherentes. Lo que me parece como curioso es que la literatura decía que por las mismas características de la enfermedad nos condicionan los trastornos de ansiedad, sin embargo esto más que nada es como algo más adquirido, más que correspondiente al mecanismo de la enfermedad. Pero pues lo mencionan ahí. En cuanto a la evolución y el pronóstico, pues va a depender de bueno, el pronóstico, pues ya sabemos que vivir con ansiedad realmente limita mucho no la esperanza, la calidad de vida de las personas en cuanto social, laboral, psicológicamente. No, tampoco tenemos así como de, tantos pacientes se van a resolver y todo esto, pero nos dice que pues va a condicionar a gran parte de la calidad de vida del paciente. En cuanto al tratamiento, bueno, el tratamiento solamente va a consistir en pues retirar o tratar la causa médica no psiquiátrica adyacente a esta condición. Ya rápido, a esta causa, la causa primordial, la primaria que está condicionando la ansiedad. Es decir, si tenemos un paciente hipertenso descontrolado y tiene esta ansiedad inducida por la afección médica, si no se trata de la hipertensión, no va a haber una resolución de la ansiedad. Y también nos dice que en caso de que haya la comorbilidad médica se encuentre tratada y aún así se persista con estos síntomas de ansiedad, se tiene que tratar la ansiedad como si fuera una cuestión primaria, bueno, de origen primario.
El otro pues es el inducido por sustancias, esto engloba las recreativas y las médicas, bueno, todas las sustancias realmente. En cuanto a la epidemiología, más de lo mismo, no tenemos como cuántos pacientes de estos van a desarrollar síntomas de ansiedad, pero podemos usar algunas tablas de, bueno, algunos reportes a nivel nacional en cuanto al consumo de sustancias. En esta, por ejemplo, del 2020, que es el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas, nos separa en población hombre-mujer y hasta arriba tenemos que lo más usado va a ser los estimulantes de psicoanfetamina, en primer lugar por los hombres, en segundo por las mujeres. Y pues, bueno, cocaína también entra en estos, que son como las drogas recreativas que más van a condicionar al paciente a presentar síntomas de ansiedad. En cuanto a la etiología, pues es lo mismo, ¿no? O sea, una amplia cantidad de drogas, por la naturaleza de las mismas, van a condicionar los síntomas de ansiedad, principalmente pues anfetaminas, estimulantes, marihuana pocas veces va a ser, benzodiazepinas también pueden llegar a presentarse el caso, pero no es como lo más común. Y pues bueno, también se menciona el café y también englobaría otros medicamentos que por efecto adverso pueden llegar a condicionar la ansiedad. Entonces, en cuanto al diagnóstico, nos dice que tenemos que para estructurarlo tenemos que establecer qué sustancias de la que estamos sospechando que se está induciendo estos síntomas de ansiedad, tanto si es médica como recreativa. El estado del paciente durante el uso de este mismo, o sea, nos dice que el estado cognitivo previo al uso del paciente también tiene un gran peso en esto. Y el patrón sintomático en específico, es decir, qué síntomas psíquicos y físicos compatibles con algún trastorno de ansiedad nos está manifestando. Y el DSM-5 nos da un tiempo límite para esto, nos dice que es un periodo de un mes, o sea, si consumimos anfetaminas el día de hoy y dentro de un mes seguimos con los síntomas de ansiedad, tenemos que tratarlo como algo separado, o sea, no nos integraría este diagnóstico. No sé si me explico, es como lo único que se menciona de la temporalidad. Y en cuanto al cuadro clínico, pues va a variar de la sustancia implicada. Principalmente van a ser las anfetaminas, bueno, los estimulantes de tipo anfetamina, los que condicionen esto. Y pues va a ser dependiendo de la tolerancia del sujeto, o qué tan habituado esté al consumo, las características temporales de frecuencia, de qué tan constante consume y cuánto. Y lo mismo del contexto en el que se ha producido la intoxicación, es decir, del estado pues, cognitivo previo del paciente. Y pues va a ser como lo importante. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que hacer en torno a estos, pues realmente son todos los que se vieron, bueno, la mayoría son los que se han visto anteriormente, cuestiones ansiosas, también nos mete algunas afectivas y de personalidad, pues debido a que hay personalidades que tendemos a abusar más de ciertas sustancias y pues las inducidas por causas médicas. En cuanto a la evolución y el pronóstico, pues va a ser lo mismo que en la anterior, va a depender como si se trata la situación primaria que lo está induciendo. En este caso, pues va a ser la retirada de la sustancia, puede ser tanto la recreativa como la farmacológica, o sea, la bien indicada por algún otro facultativo. En caso de que estemos sospechando que lo que esté condicionando la ansiedad sea algún medicamento prescrito y con alguna finalidad en específico, pues lo que se aconseja es buscar otras opciones, no solamente retirarlo, ¿no? Y en el caso de las sustancias, pues sí, disminuirlo, y el pronóstico en cuanto a estas va a depender de cómo va a ser el desarrollo del paciente para dejar la sustancia. No recuerdo cómo se llamaba este esquemita, pero pues ya ven que es el de adicciones, que nos dice que se entra como el proceso de contemplación, las acciones, el mantenimiento, la recaída, todo este rollo. Entonces, en base a eso va a depender el pronóstico. También nos dice que en caso de que no se... lo que había mencionado antes de la temporalidad, en caso de que no revierta como una vez pasando al desuso de la sustancia y que aún así esto sigue, se debe considerar algún trastorno de ansiedad primaria o incluso alguna lesión cerebral ya irreversible. Por ejemplo, en quinto piso ya ven que tenemos a Elizabeth Pichardo, que pues, pues ya tiene no cuánto tiempo aquí internada y no ha consumido ninguna otra sustancia y constantemente está con síntomas de ansiedad psíquica más que nada, ¿no? Esto de que tiene moho en el cerebro y todo ese rollo. Entonces ella podría ser un ejemplo de una lesión irreversible inducida por las sustancias.
El tratamiento, pues lo que había comentado, de que se tiene que hacer retirada de la sustancia y bueno, aparte de todo el apoyo psicoterapéutico y farmacológico individualizando cada caso. Y por último tenemos las escalas de ansiedad. Aquí nada más vamos a abarcar la de Hamilton, la A de ansiedad. Tenemos que esta escala va a ser aplicada por el clínico, requiere de experiencia, en base a esa experiencia va a ser la fiabilidad que esta nos da. Dice que tiene validez con otras escalas, es decir, que se ha comparado con las otras y ha resultado útil. Esta no nos va a dar aspectos, no nos va a hacer algún diagnóstico, solamente va a ser, digamos, como cuantitativo para basarnos en un nivel de qué tan mal está el paciente o qué tan bien ha ido conforme ha avanzado el tratamiento. Pues es heteroaplicada, más o menos tardamos unos 15 minutos en aplicarla, según esto. El tiempo de las siguientes preguntas tiene que ser un tiempo de 72 horas. Es decir, en los 3 días previos al momento en el que hacemos la entrevista, cómo ha estado el paciente. No sé si me explico. Y pues es la más utilizada. Aquí tenemos la escala, se puntúa del 0 al 4. El 0 es la ausencia, el 4 es el nivel máximo que prácticamente causa discapacidad. Son 14 reactivos, de los cuales se dividen en psíquicos y físicos. La puntuación total sería de 56, pues a menos que algún paciente esté hospitalizado, no nos debería de llegar a puntuar tanto. Y realmente no hay un punto de cohorte, solamente nos sirve para ver cómo va la evolución del paciente y a juzgar del médico, bueno, del tratante, verificar si se requiere de algún ajuste en el tratamiento, intrahospitalario, toda esta cuestión. Y pues realmente, bueno, aquí viene más como estructurado, pero a grosso modo son todos los criterios, todos los criterios que se han mencionado con anterioridad. Y ya. Ponemos la presentación para que no sé cómo cerrar tu cosa. dudas, preguntas con lo de ansiedad y de todo. Se me di cuenta. Hay muchos tipos de terapias cognitivo-conductual. Al final lo que se busca, y ahí es donde te topes con algunas otras personas, es que, y al final su nombre lo dice, cognición y conducta. Vas a modificar el pensamiento, la cognición de la persona, para modificar una conducta. Ayuda muchísimo para esto. Pero ojo, también hay que ver con qué estás contando, porque puedes dar una terapia breve de 4, de 10, 12 sesiones para una persona para que resuelva todo este problema, y es mucho más sencillo, ¿no? Que a lo mejor todavía todo el cognitivo-conductual para la persona. Hay otros de las más nuevas de la cognitivo-conductual, está la de la aceptación y compromiso, no sé si la han escuchado. Pues prácticamente es como que, ok, no puedo hacer algo respecto de esto, así que voy a aceptar lo que me está pasando y pues me comprometo para tratar todo este tipo de cosas. Sí, no sé qué vayan a terminar siendo ustedes, si alguno quiere hacer una maestría o algo enfocado a las psicoterapias, sería bastante conveniente, pero no nada más es la única, la cognitivo-conductual, que es la que, pero prácticamente se usa en el cuerpo, casi todas las respuestas son cognitivo-conductuales. Bueno, tenemos el caso de esquizofrenia, que es una terapia y transmisión familiar, todas las más que son cognitivos conductuales. Pero sí, básicamente lo que se busca es esto, modificar este patrón, porque lo que les decía, o sea, al final te está desencadenando una respuesta ante un estresor que no están identificando claramente las personas. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el siguiente tema, que es trastornos relacionados al trauma y el estrés. Un poco de historia respecto a él. En tiempos inmemorables ya se hablaba de ciertos factores que presentaban ya sean guerreros o luchadores, como es la Biblia, el Talmud o incluso Homero y Liliana. Hipócrates y Heródoto fueron los primeros en describir estos síntomas en los guerreros o en los luchadores gladiadores de esa época. Sin embargo, no fue hasta
siglo XIX, donde se integró el síndrome de desgaste y desgarro, o también llamado neurosis traumática. Otros autores también llamaban lo que es el shock nervioso, entonces tenía como que estas diferentes terminologías. Sin embargo, en esta misma época, los psiquiatras militares en Francia hicieron la conjunción de estos términos y denominaron lo que es la neurosis de la guerra. En el siglo XX, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se asoció estos hechos traumáticos para la gente que lo vivió, soldados y otras personas, a causas... Recapitulando. Bueno, en la Primera y Segunda Guerra Mundial se asoció este trastorno a eventos traumáticos que sufrieron estas personas en combate al origen de los trastornos de estrés postraumático. Y bueno, y que no solo eran como síntomas psicológicos, sino que también repercutían biológicamente en estas personas. En 1952, durante la Guerra de Corea, se denominó lo que es la gran reacción de estrés. Y aquí fue donde se hizo la primera mención en el DSM-1 sobre estos síntomas. Sin embargo, no fue hasta la Guerra de Vietnam en 1985 donde el DSM-2 ya lo categorizó como un trastorno adaptativo de la vida adulta. Pero en 1985, no, 90. Me lo brinqué. Bueno, me lo brinqué. No sé en qué fecha sea esta, no recuerdo sinceramente. Bueno, ya en el DSM-3 pasó a ser categoría como trastorno de estrés postraumático, como un diagnóstico ya más formal. En este manual lo que fue es que eliminaron las explicaciones teóricas o muy vagas y hicieron como una aproximación más descriptiva de esta sintomatología. 2 años, era al revés, 80 y 85. 2 años después, en el 87, además se agregó como que ya un tiempo preciso, que es que estos síntomas deberían estar al menos un mes de manera constante. Y en 1994 aparece en el DSM-4, bueno, le añadieron que estos síntomas durante este periodo de un mes estaban asociados asociados a la respuesta interpersonal que le daba cada persona, como a la interpretación o reacción sobre este hecho. Entonces, como que no era como una misma intensidad para cada hecho para los mismos pacientes, sino que es algo más personal. Y bueno, hay que entender que este es un trastorno relativamente nuevo, que se va adaptando conforme a los sucesos que se van presentando a lo largo de la historia. En este caso nos habla mucho de la guerra, pero acabamos de tener hace 2 años la pandemia, donde se presentaron muchas reacciones de estrés agudo o postraumático, tanto para todas las edades. Entonces yo creo que en algunos años se van a modificar. Hablando de epidemiología, a nivel mundial, el 8% de la población va a estar expuesta a un trastorno por estrés. De estos, el 10%, de esto las mujeres se ven afectadas en el 10% y en menor medida a los hombres. Sin embargo, los hombres están más relacionados en desarrollar un TEP complejo, porque pues ya son cuestiones culturales que no pueden expresar sus sentimientos y van generando pues, represiones emocionales, cosa que las mujeres tendemos a expresar un poco más. En México, el 5.2% de la población refiere que ha tenido un evento traumático y ha generado, posterior a reacciones de estrés. Y bueno, ya desglosando un poquito en México, el 3.3% de las mujeres y el 1.9% para los hombres. Bueno, el origen de estos trastornos por estrés es multifactorial. Como mencionaba anteriormente y se describe en el DSM-5, está determinado tanto por factores de riesgo y factores de resiliencia personales de cada individuo, que deben interactuar en conjunto
con la vulnerabilidad biológica que cada individuo presenta. Entonces no va a ser lo mismo cómo viví la pandemia a cómo vivió la pandemia mi compañera, si estuvimos las dos hospitalizadas, qué factores tenía yo. También aquí hay como una pequeña lista de los factores de riesgo para desarrollar TEP. Tenemos a su mano derecha los que son dependientes del estresor. Esto quiere decir qué tan severo fue el evento y si estuvo relacionado con múltiples eventos traumáticos, es decir, si fue un solo evento y si este evento estuvo relacionado con más cosas. Y de manera personal, tenemos factores individuales. Las mujeres tienen más riesgo de presentar este evento, que han tenido antecedentes o diagnósticos de trastornos psiquiátricos o que estén en tratamiento, que tengan antecedentes o historia previa de algún trauma, o incluso tenemos lo que son unos pobres mecanismos de afrontamiento o de defensa. Ya esto le va a que la persona viva solo o sola, que esté divorciado, soltero, viudo, como sea. Que tenga pocas relaciones sociales, ya depende de cada persona. También hay factores familiares, por ejemplo, una persona que tiene familiares de primer grado que hayan sufrido TEP o tengan algún trastorno depresivo, tienen el doble de riesgo para padecer un trastorno de estrés postraumático. Bueno, entre los factores de resiliencia, ¿alguien me puede decir de resiliencia? Resiliencia. ¿A un basal? ¿A una eutimia? Es la capacidad como de salir de las adversidades. ¿La capacidad adaptativa? Aquí englobo unas cuantas, digo, hay muchas desde mecanismos de defensa, pero aquí son como que las más, no sé si llamarlas importantes, sino que las más específicas, que serían que la persona que sufrió el evento tenga una figura de referencia o de apoyo en la cual se pueda ver reflejado o apoyado. La capacidad propia del individuo en cuanto a su conducta para establecer metas y obtener estas. Es decir, si se va a terapia, que esa persona sea capaz de definir una meta y trabajar en ello. Otra que es que esta persona sea capaz de pedir ayuda y que cuando pida la ayuda, la institución, la persona, los familiares identifiquen y hagan una detección temprana de que el paciente está con un evento de estrés postraumático, porque hay pacientes que llegan a urgencias que hace 10 años, 20 años los violaron o algo y siempre trastorno depresivo recurrente, y entonces el paciente es como que no, pues tiene un TEP, entonces así ya el paciente lleva como que ya es TLP y pues no, realmente no se le ha dado como que esa pues ondeado en el tema. Y también las habilidades verbales para expresar los hechos, los acontecimientos, los sentimientos que esta persona sufre. Y en cuanto a fisiopatología, vamos a hablar muy rápido de la neurobiología de la amígdala. La amígdala se encuentra en el hipocampo, tiene forma como de almendrita, esa chiquita, pero así como la de chiquita tiene múltiples conexiones, sobre todo a nivel de la corteza prefrontal, y el córtex singular anterior, la palabra. Bueno, estas conexiones van a hacer que ahí se regulen las emociones. Y no solo, el miedo no solo no es solo como un sentimiento, no es solo una emoción, también el miedo está relacionado con muchos síntomas biológicos. Estos síntomas, motores, están regulados también por la amígdala y también por la sustancia gris periacueductal del tallo cerebral. Estas respuestas motoras del miedo son las que nos dicen los pacientes que han presentado, que son las que hablaron anteriormente, en la ansiedad, sudoración, palpitaciones, muchas. También, como parte de los procesos que hace la amígdala con respecto al miedo, es que también va a tener respuestas endócrinas. Estas respuestas endócrinas están relacionadas con la amígdala
y su relación con el hipocampo. Bueno, este eje va a estar, pero esta relación con el hipocampo, no, perdón, con el hipotálamo, va a hacer que haya una desregulación en el eje hipotálamo pituitaria adrenal. Es decir, se va a estar secretando cortisol de manera constante. Normalmente tenemos cortisol cuando, tenemos un aumento de cortisol cuando tenemos algún factor de estrés, porque este aumento de cortisol nos va a hacer huir, ser un poco más rápido, mantenernos despiertos o algo, pero ese exceso de cortisol, ese aumento va a ser un periodo muy breve, pero al sentir un miedo constante como es en el TEP, el cortisol siempre se va a mantener constante, entonces vamos a tener muchos efectos adversos relacionados a este aumento de cortisol, como cuáles, diabetes tipo 2, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, ¿qué más? Enfermedades ateroscleróticas. Y también se va a ver, la amígdala también va a tener bueno, la amígdala y sus relaciones con el núcleo parabraquial del tallo cerebral nos van a condicionar que el paciente refiera a ciertas alteraciones en la respiración, que es la sensación de ahogo, asfixia, que es lo que nos están diciendo, por esta respuesta que tiene la amígdala. Bueno, la relación que ejerce la amígdala sobre el locus ceruleus. ¿Y cuál es el nombre del locus ceruleus? Seguro que yo también. Bueno, aquí esta relación va a estar regulada por las neuronas noradrenérgicas. Y si recordamos que las neuronas noradrenérgicas van a tener acción sobre ciertos sistemas cardiovasculares, lo que va a hacer es que nos va a aumentar la frecuencia cardíaca, la TA, y vamos a tener de manera natural pues mayor energía para correr, mayor flujo sanguíneo para huir de lo que tenemos que hacer, pero si lo tenemos de manera constante, como en estos pacientes, pues vamos a la larga a tener una hipertensión crónica, problemas cardíacos y las mil cosas y complicaciones que generan hipertensión, incluso hasta la muerte con un infarto. Y bueno, ya de última instancia, la ansiedad no solo puede ser provocada por factores externos, sino también puede ser provocada de manera interna a través de los recuerdos. Los recuerdos se almacenan a nivel del hipocampo, perdón, y son activados por la amígdala. Esto es lo que cuando el paciente le genera como la reminiscencia, la experimentación o los flashbacks, el hipocampo recuerda, la amígdala se estresa y empieza a generar toda esta red de cambios neurobiológicos y el paciente otra vez tiene todas estas sensaciones. Entre las múltiples neurotransmisores que usa la amígdala, pues tenemos al GABA, la serotonina, a la noradrenalina y a los canales de calcio. Otra cuestión que tenemos es la preocupación. Ya vimos el miedo. La preocupación es el segundo síntoma cardinal que los pacientes nos están refiriendo, una preocupación constante. Entonces, la cuestión que con la preocupación, a diferencia del miedo, es un solo circuito. Este circuito nos va a estar condicionando al paciente que presente una tristeza ansiosa, unas expectativas aprensivas, incluso los pensamientos catastróficos y las obsesiones o compulsiones. Este sistema va a estar ubicado en el córtex prefrontal, y va a tener como un tipo de circuito de retroalimentación negativo, corticoestrial, talámico corticales. Y igual va a ser dependiente de múltiples neuronas, GABA, serotonina, noradrenalina, dopamina, glutamato. Sí. Otra monoamina que está relacionado con el trastorno de estrés postraumático es la serotonina, La serotonina está relacionada con la ansiedad, pero también, como conocemos, la serotonina está relacionada con la depresión. Entonces, por eso es muy frecuente que un paciente refiera síntomas afectivos depresivos y síntomas ansiosos, y que muchos de los tratamientos para los síntomas ansiosos sean ISRS, que bloquean esta recaptación. Entonces, mejora una vez que se dan a la baja los receptores serotoninérgicos.
Y ya, por último, la ansiedad puede también generar una hiperactividad noradrenérgica. Esta hiperactividad noradrenérgica va a estar ubicada a nivel a nivel, perdón, del locus ceruleus. No me puedo acordar cómo. No, según tengo otro nombre. Bueno, esta activación noradrenérgica va a generar que el paciente tenga las pesadillas, los estados de hipervigilancia, de hiperalerta, las remembranzas flashback que ya mencionaba y los constantes ataques de pánico. Bueno, a toda esta relación de la amígdala con las diferentes estructuras que les comenté, corteza prefrontal, tálamo, hipocampo, hipotálamo, se les va a llamar el Brain Trauma Center y luego celuloso, que es como que, bueno, el centro cerebral del trauma. Aquí es una pequeña esquema comparativo de la estructura, cómo está alterado a nivel anatómico y funcional y a los síntomas que están asociados en el paciente. A grosso modo, el hipocampo se va a ver afectado y va a presentar una disminución del volumen de él y su metabolismo, pero el metabolismo va a ser del lado derecho. Esto está relacionado con que el paciente tenga problemas de memoria, está relacionado con la intensidad de la fijación de los recuerdos, perdón. A nivel de la amígdala, bueno, en la amígdala va a haber una hiperactivación. Y esto va a hacer que el paciente tenga un embotamiento afectivo, que tenga una ausencia de respuestas de afrontamiento. Esto a mí se me hizo muy curioso porque yo tuve un caso en urgencias y ya me había pasado a una paciente que de verdad tuvo una serie de eventos desafortunados. Y yo decía, bueno, es que porque esta paciente es víctima de un abuso sexual, tras un abuso sexual, tras un abuso sexual, tras un abuso sexual. Y en ninguno de los abusos sexuales ella hizo nada. Entonces, aquí, bueno, yo creo, no sé, se resolvió como mi duda. La amígdala, al tener esta hiperactivación, otra de las funciones es que va a ser un modulador de la información y esto nos va a hacer que nosotros tengamos una reacción al suceso. Entonces, vamos a tener una ausencia de respuesta de afrontamiento. Entonces, es como un miedo que te va a paralizar, la amígdala va a recordar y el suceso por cuestión de supervivencia, se queda, no se va a defender. Entonces, por eso, no sé, ¿sí o no? Sí, es que estaba comentando aquí, Chavo, sobre la indefensión. Ojo, cada quien va a reaccionar de manera distinta a los estresores. Algo muy importante que tú dices al inicio, la vulnerabilidad biológica, otro término, bueno, no es lo mismo, pero también existe el término vulnerabilidad emocional, en el propedéutico en su momento se los comenté. Al final, cada quien va a hacerlo de manera distinta y esto va a depender también de cómo nosotros, qué reactividad vamos a tener nosotros ante el estresor que estemos viviendo, ¿no? ¿Cómo vamos a responder ante el mismo? Cada quien va a hacerlo de manera distinta. Algo que está un poco debatible, yo considero un poco debatible, es justamente a qué definimos trauma como tal, porque ahí no un evento en donde la muerte que esté ahí inminente o algo catastrófico, un desastre natural o algo por el estilo, pero realmente cada quien puede vivir un trauma de manera distinta y dependiendo de su vulnerabilidad emocional, vulnerabilidad biológica, es cómo va a reaccionar. Justamente ahorita todos los circuitos que acabas de mencionar, el hipocampo, que tiene que ver con esta parte de la memoria, la vida, la respuesta al miedo que tiene cada persona, justamente es esto, ¿no? De lucha o vida, ¿no? O inclusive quedarse paralizado, ¿no? Ante algunas situaciones. Y la parte de la corteza prefrontal, ¿cómo vamos a reaccionar? El circuito auditofrontal, ¿qué pasa con el síndrome auditofrontal? Tanto desinhibidos, ¿no? Pues aquí más que nada es más bien una conducta evitativa, ¿no? Más que desinhibir una conducta evitativa, pues está funcionando ante los estresores, ¿no? Aprendan esta parte de los circuitos, cuáles son las áreas que están involucradas, porque justamente también por lo que acaba de mencionar ya Erika, son también los tratamientos, porque ¿qué tratamiento le vamos a dar a una persona que vive con trastorno de estrés postraumático que es diferente a alguna persona que vive con ansiedad? Porque sí se menciona esta parte del circuito de la amígdala, la vía directa, la vía indirecta de la corteza esclerotalama cortical, pero también vemos otra parte que la memoria, ¿no? Está más implicada, está la parte también donde no solamente este circuito, sino propiamente la corteza auditofrontal, todo esto como está relacionado, cuáles van a ser los tratamientos y los neurotransmisores que mencionaste, ¿no? Ligados a muchos de los canales de calcio, ¿no? Ahorita vamos a hablar de tratamiento.
frontal va a estar disminuida en volumen y bueno, aquí están los síntomas disociativos que se presentan en el TEP. Otras estructuras son el tálamo, aquí va a estar afectado lo que es a nivel, ¿sí se cambió? Ajá. Con las alteraciones de la percepción de la realidad que va a presentar la persona afectada, que va a ser como más grande el evento. Y bueno, y ya como en general la corteza, creo que aquí ya también vamos a tener que la persona va a tener disfunciones en la memoria del trabajo. Y pues ya es como que lo más importante, esto como este es otro cuadro comparativo sobre los neurotransmisores involucrados en la fisiopatología de este trastorno. La serotonina va a estar disminuida, el GABA va a estar también disminuido, el glutamato también va a estar disminuido. Recordemos que el GABA es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, entonces al estar disminuido, es que el detalle del GABA es que sí, es inhibidor, pero ahorita justamente lo que les acabo de decir, la vía directa y la vía indirecta, no sé si la leyeron de ayer para ver, justamente la vía directa lo que hace es inhibir la inhibición que se tiene dentro de, si tú disminuyes lo que inhibe, está activado entonces. Ajá. Entonces por eso el paciente va a tener un estrés, una hiperexcitabilidad, perdón. Y bueno, ya el glutamato y el receptor NMDA va a estar incrementado. Esto nos va a condicionar una inflamación, una neuroinflamación, que posteriormente va a producir una apoptosis a nivel neuronal. Todavía no está muy bien estudiado esto, pero sí es lo que se está viendo, que el paciente tiene una disminución de la plasticidad neuronal y múltiples a futuro problemas en la cognición y varias cuestiones. Bueno, a mí me tocó hablar del trastorno de estrés postraumático, pero antes vamos a empezar con algunas definiciones para entender más o menos en qué consiste. Y bueno, tenemos la primera, que es sobre el trauma. En algunas bibliografías manejaban el siguiente concepto, que decía que es el resultado de la exposición a algún acontecimiento estresante. No mencionaba si es un acontecimiento violento o no, pero que decía que este acontecimiento va a sobrepasar los mecanismos de afrontamiento que tiene cada persona. Entonces, como ya lo comentábamos, la forma en que estos afecten va a ser distintos para cada persona, va a depender de sus antecedentes personales, de las circunstancias que acompañan al evento y pues también cómo fue este suceso. Posteriormente tenemos el trastorno de estrés postraumático, que encontré una definición que decía que era una reacción emocional intensa que se va a acompañar de ansiedad y miedo cuando suceda un evento de este tipo. Y también tenemos el trauma complejo, que va a ser muy similar al trastorno de estrés postraumático, pero la diferencia aquí es que estos eventos van a ocurrir de forma prolongada, repetitiva y persistente. A grandes rasgos podemos agrupar las manifestaciones clínicas que se van a presentar en cognitivo, conductual, físico y afectivo, y tal vez vamos a ir viendo los criterios. Pero en el cognitivo vamos a tener que van a haber pensamientos negativos de la persona, también puede haber disminución en la concentración, a nivel conductual pueden ser personas que se aíslen, que reaccionen de forma irritable o que se nieguen a hablar de dicho evento. A nivel físico pues van a causar algunas molestias como cefalea, síntomas gastrointestinales y también alteraciones en el sueño, y afectivos pues que van a tener síntomas depresivos, también ansiosos. Y pues primero vamos a ver los criterios del DSM-5. En estos criterios nos hablaba que debe haber una exposición a un evento que tiene que ser muerte, lesión grave o puede ser violencia sexual, y deben de presentarse uno más de las siguientes características. La primera nos dice que va a haber una experiencia directa de suceso traumático. El punto 2 nos dice que es una presencia directa del suceso ocurrido a otros, es decir, que nosotros vamos a estar como observadores. El número 3 nos dice que es el conocimiento de que ha sucedido a alguien, a un familiar cercano o a un amigo. Y bueno, en el caso de los niños era que es hacia los padres o algún cuidador primario. Y también nos dice que va a haber una exposición repetida o extrema a detalles repulsivos del suceso traumático. Ok, entonces el criterio va a ser que sea el evento, ¿no? Que pase.
En el criterio B dice que va a haber uno o más de los siguientes síntomas de intrusión, es decir, pensamientos que van a venir de forma persistente e inevitable, que pueden ser recuerdos angustiosos, sueños angustiosos, que en ellos va a ser como, se van a presentar como terrores nocturnos, y también decía que en ellos es común que manifiesten estos síntomas en el juego, en las actividades que ellos hacen. Van a haber reacciones disociativas, puede presentarse malestar psicológico y también reacciones fisiológicas, que son las que se comentaron anteriormente. Entonces, el criterio A es que esté el evento, el criterio B es que lo esté repitiendo la revisión. En ese, bueno, nos tenemos que quedar es con la evitación de estímulos asociados, que pueden ser estímulos internos, como pensamientos o sentimientos, o bien recordatorios externos, como ir al lugar donde sucedió este evento, o pues hablar de este tema. Entonces, ¿cuál es el criterio A? El criterio B. El criterio C. Las conductas evitativas, ¿no? Déjanselos así para Yo tengo una duda. Es que la gente me llegó una paciente que ella su evento era de que estaba embarazada, pero ella no quería bebé, no quería tenerlo, y entonces pues fue obligada a tenerlo y desarrolló complicaciones obstétricas graves. Dice que la atendieron como muy mal en el IMSS, dio camazo, hizo hemorragia obstétrica, tuvieron que retirarle el útero, secundario a esto, y aparte la bebé cuando nació presentó complicaciones y desarrolló epilepsia, estuvo en terapia intensiva, entonces que incluso ella se fue del hospital y tenía que regresar a estar viendo a la bebé, se le abrió la herida, tuvo infección, o sea, le fue súper mal, ¿no? Y ella tenía como síntomas de TED por esto del evento obstétrico, y aparte había desarrollado, no tanto como conductas evitativas, sino como que ya tenía malestar tanto hacia la bebé como a otra niña más grande. Ya esa niña más grande sí la había planeado y deseado, y ya se tornaba como agresiva hacia sus dos hijas. Y tenía como todos los síntomas de TED, pero el R4 me decía que no era un evento vital o un evento estresante. No, justamente lo que les dije. Porque al final uno no determina, o sea, yo no voy a determinar, o sea, determinar la vulnerabilidad. Hay gente que por nada del mundo le va a estresar algo, y ya después los vamos a ver en la clase, ¿quiénes son? Que no les va a entrar nada en lo que pasa y desarrollan lo que vulgarmente le llaman como un callo emocional, donde no pasa pues nada, ¿no? En ese sentido, no sé quién haya sido la persona que te dio esa orientación. Pero justamente lo primero que les empezó a decir yo luego fue trauma, ¿no? O sea, que se sobrepasan los mecanismos homeostáticos que tienen las personas y le generan esto. Y además, aparte del trauma obstétrico, imagínate, no querer al bebé. De entrada todo está traumatizado todo el embarazo, después todo lo que le pasó, que se complicó el bebé, con la situación en que está bien, está en estrés constante, ¿no? Justamente, y no nada más eso, ¿no? Prácticamente, si tienen los síntomas, pues vamos por allá. Y justamente no necesariamente quizá que haya vivido un tsunami en Japón, ¿no? Y también muchos de los estudios que hay sobre todo esto es postraumático, que como lo mencionó Erika, son pacientes que vivieron situaciones de guerra, Vietnam, todo ese tipo de cosas, pero también no es población. También dijo algo muy acertado Erika, ¿no? O sea, con lo que vino la pandemia, con lo que estamos viviendo, va a haber ese otro campo de investigación, y no solamente las personas que han vivido en Irak, que estuvieron en una situación de guerra, un sismo, por ejemplo, porque hay otras cosas que pueden traumar a las personas. Y también por eso los mismos tratamientos, porque les encanta lo de algunas personas. No, risperidona a la chica de 24 años que fue abusada sexualmente 5 veces, porque la risperidona viene en mi artículo de personas que vivieron la guerra de Vietnam, que ayuda un montón para eso. Justamente esa es la diferencia, ¿no? Pero, ¿sí? Y bueno, y en el criterio D nos dice que va a haber alteraciones a nivel cognitivas y del estado de ánimo. Puede haber incapacidad de recordar algún aspecto del suceso, esto va a ser por una amnesia disociativa. Van a haber creencias y expectativas negativas sobre uno mismo, sobre que es culpable, que el mundo es peligroso, entre otras. Va a tener una percepción distorsionada, va de la mano con el anterior. Un estado emocional también negativo, que esté triste, aledonia, entre otros síntomas. Va a haber disminución del interés o la participación en actividades significativas, sentimientos de desapego o extrañamiento hacia familia o hacia amigos, y por la incapacidad de experimentar emociones positivas. Ojo,
no van a recordar exactamente lo que pasó. No vayan a salir con que, ay, dice que abusó sexualmente, pero se estaba viendo la paciente en el consultorio. Seguramente es disocial, doctor. No le creo, me está mintiendo. Van a tener alteraciones en esta parte porque van a alterar la función cognitiva, ¿no? Entonces, ¿el criterio A cuál era? B. C. Evitación. La D. O sea, no es cognitiva, ¿no? Una cognición negativa. Ah, sí, negativa es cognición. Y el criterio E nos habla que va a haber una alteración en la alerta y la reactividad. Es decir, que van a tener un comportamiento irritable, pueden tener arrebatos de furia, de agresión verbal o física, también hacia su familia. Pueden tener comportamiento autodestructivo, hipervigilancia, tienen respuestas de sobresalto, problemas para concentrarse y alteraciones del sueño, como insomnio o pesadillas, terrores nocturnos, entre otros. Bueno, ya tenemos el E que va a ser la hiperreactividad, ¿no? Entonces, ¿cuál es el A? B. D. Ya, así cuando vayan a describir un trastorno postraumático o algo de esto, lo describen así. Bueno, Criterio A, criterio B. no, o sea, no, paciente que tuvo un evento traumático, ojo, les sugiero que pongan evento traumático si van a hacer una referencia a una nota así sencilla. No pongan, no, fue abusado sexualmente por su primo, su papá y su hermano el día de cuando tenía 16 años y ustedes, porque a ustedes no les consta lo que está pasando. A decir del usuario vivió un evento traumático, ya después ponen DSD, ¿no? Entonces, así váyanse estructurándolo para cuando lo describan y lo justifiquen. No, yo puse una vez un evento traumático en el anterior. Que no pongo eso, pone estresor. Pero Sí, evento traumático, estresor vital, estresor. A mí me pasa que me hacen ponerlo entre paréntesis, aunque sean referencias. Pues si te lo van a firmar, pues que te lo firmen, pero yo no lo voy a firmar. Excelente, así aprenden. Y después tenemos estos criterios, que nos habla de la duración, que tiene que ser mayor a un mes, que va a causar un malestar significativo y que va a afectar a la esfera global, social, familiar y laboral, y que tampoco se puede atribuir estos efectos al consumo de una sustancia o de una otra afección médica. También en el DSM-5 nos dice que podemos especificar si hay síntomas disociativos como la despersonalización, que es cuando una persona siente, es una sensación de irrealidad, de estar viviendo pues sí uno mismo, ¿no? Como si se viera de forma externa. Y la desrealización es como si estuviera viviendo un sueño o como si fuera una escena de alguna película. Y también nos decía que podemos especificar si se trata de una reacción retardada, que sería en una temporalidad de más de 6 meses. Bueno, también tenemos los criterios del CIE-10 que son similares. Igual el criterio A nos dice que va a haber la exposición a un evento o alguna situación estresante que va a causar malestar a la persona que lo viva. En el B pues, nos habla de las reminiscencias y de los flashbacks, los sueños recurrentes. Y es lo mismo prácticamente. A ver, la que sigue. Pues lo mismo. Okay. Y estos son los criterios del CIE-10 del trastorno de estrés postraumático, pues igual son los mismos. Únicamente aquí se menciona al trauma complejo, que en el DSM-5 y en el CIE-10 no habla sobre estos. Nos dice que tiene que cumplir todos los criterios de estrés postraumático que ya vimos, pero además debe haber una persistencia de estos eventos traumáticos y que van a ser prolongados, ¿no? Va a haber una regulación, van a haber problemas en la regulación del afecto, pueden haber creencias de sentirse culpable, derrotado, vergüenza, culpa, fracaso, y también dificultades para mantener relaciones. Prácticamente puede sonar como un trastorno de personalidad, ¿no? Aunque fíjense que antes, para el diagnóstico de trastorno de personalidad clínica en particular, uno de los criterios era que hubiera tenido algún evento de abuso sexual. Lo que sí, para trastorno de personalidad también, ya después vamos a ver cuando achicamos esa parte, es que hay algún evento dentro de la vida que fractura la maduración de las funciones cognitivas y por eso se desenvuelven de esa manera, ¿no? Pero bueno, estrés postraumático, el trauma complejo, que esté continuo el estrés traumático, ¿no? Que esté viviendo la persona, ¿va? Nada más que en el CIE-10 creo que la temporalidad no la maneja, ¿no? La del mes,
es lo que confunde a veces a algunas personas, pero recuerden también la temporalidad de los padres. Bueno, no me tocó trastorno de estrés agudo, irónicamente. Reporte de caso. Y pues digamos que el trastorno de estrés agudo pues va a ser como el camino hacia el trastorno de estrés postraumático. Se va a presentar, voy a presentar los criterios pues porque pues realmente es muy parecido al TED, Son los mismos criterios para... Solo que pues cambia la temporalidad, ¿no? Que va de 2 días, o sea, mínimo puede remitir en 2 días o irse hasta 4 semanas, ¿no? Entonces, pues igual tenemos la exposición ya sea a la muerte, la lesión grave o la violencia, y ya sea puede ser también por experiencia directa de los sucesos traumáticos o presencia directa, ¿no? O sea, que le ocurra a otros y que uno lo vea, ¿no? Como nota, en los casos de que sea como una amenaza hacia otra persona, pues sí debe estar como presente, ¿no? Porque decía que también no se aplica en la exposición a través de medios electrónicos, ¿no? Porque a lo mejor lo puedes ver a través de algún medio, no sé, una cámara, la televisión o incluso en películas o fotografías, y esto puede también, pues, confundirse, ¿no? Y llega una persona y, ay, no, doctor, es que me siento muy mal porque en Haití no tienen comida, acaba de temblar, ¿no? Vengo aquí a ver qué me pueden hacer. Se han llegado a eso, es como si... Y bueno, van a tener como criterio de la presencia de nuevo más de los síntomas siguientes, ¿no? Que pues es igual muy parecido, los de intrusión, el estado de ánimo negativo, la disociación, la irritación y la pues hiperalerta, ¿no? Que los síntomas de intrusión pues son recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios e intrusivos pues del suceso traumático, ¿no? Está la persona normal y de repente como que le viene a la mente el evento traumático, ¿no? Igual pues sueños angustiosos recurrentes en los que el contenido o el afecto del sueño están relacionados con el suceso, ¿no? En niños pues sí hay que ser como muy precavidos porque pues incluso cuando están jugando pueden mencionar el evento o tienen como relación con lo que están jugando, ¿no? Y eso cómo lo pueden manifestar en un examen mental. Recuerden que el pensamiento es el flujo de ideas y hay asociaciones de los razonamientos, se le evalúa el curso, la velocidad, el contenido y el control. Ahí también hay otra alteración del control del pensamiento, ¿no? La dominación del pensamiento que constantemente están pensando en el evento. Vale. Para que se pongan más finos en su examen mental y cuando lleguen a la revisión digan, eso no existe. Las reacciones disociativas, ¿no? Que son escenas retrospectivas en las que el individuo se siente o actúa como si repitiera pues como tal el evento, ¿no? Estas reacciones pueden producirse de forma continua y la expresión más extrema es una pérdida completa de la conciencia del entorno presente, ¿no? Ojo, no está psicótico, no está psicótica la persona que está viendo, no, está disociada. O sea, su estado de... Recuerden que una de las definiciones de conciencia es el conocimiento de uno mismo, el medio y la relación que existen entre nosotros dos. Una disociación altera el estado de conciencia, entendiendo conciencia como esta definición y como las dos vertientes, ¿no? La del conocimiento y la del estado de alerta. ¿No? La parte del conocimiento. La persona no se da cuenta cuando se disocia. Es algo muy importante. Esa es la diferencia entre una escisión, una disociación. La persona en la disociación no se da cuenta de lo que está pasando. ¿Se acuerdan del capítulo de Malcolm donde van a meter a Hal a la cárcel? Y está Lois pintando cerditos, ¿no? Está disociada, porque mi mente dice, está muy suave lo que estoy viviendo, me voy para acá, ¿no? O sea, mi emoción no es que estén indistintos, no es que estén, o sea, hay ese tipo de cosas, ¿no? Digo, no es un mecanismo de defensa muy de los más avanzados, pero ojo, no significa que la persona sea con poca capacidad cognitiva, si lo presenta, ¿no? O sea, porque al final de cuentas somos un ser biológico y nosotros vamos a buscar la estabilidad del ser, ¿no? Si pasa algo muy fuerte, vamos a hacer algo para defendernos nosotros mismos y no caer en nada. Porque los antiguos decían, no, pues lo más traumático que le puede pasar a una persona y que no se pueda responder su mecanismo de defensa es la psicosis, ¿no? Al final de cuentas, de para no caer en una psicosis o no quedarse fuera de la
temporalidad y es uno de los mecanismos. ¿Va? ¿Cuál fue el otro que dijo? La diferencia entre disociación y Decisión. ¿Qué sería decisión? Al final de cuentas, la decisión sí va un poquito más a la Muy parte psicótico. psicótica y es como de, pues empezás a poner un referencial, empezás a poner, o sea, dividir lo que está pasando, ¿no? Dentro del escenario, pero estando conscientes nosotros de lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, o sea, incluso psicotizarse, ¿no? O sea, siento que estoy ante un estresor muy grande y a lo mejor me pongo referencial y decir, no, pues es que la gente me quiere hacer daño, me quiere matar estando aquí, o sea, me estoy sintiendo, ¿no? Pues Sí, obviamente, con un evento ahí. con algún evento que haya pasado, ¿no? Y justamente, pues, esquizofrenia significa eso, ¿no? Es Sí, sí, de la sí. mente, ¿no? Dividir la realidad, ¿no? Pero estando yo consciente. Ojo, no me refiero a que lo estoy haciendo a propósito, sino que estoy consciente, ¿no? No es nada que me dividir mentalmente. Bueno, y en los niños específicamente, como ya les comentaba, ¿no? Que puede tener lugar en el juego, ¿no? Y esta representación pues puede ser dada mientras están jugando, ¿no? O sea, que se disocien mientras están jugando. Y también el malestar psicológico intenso, prolongado o reacciones fisiológicas importantes en respuesta a factores internos, ya sea que se parecen pues a la experiencia, ¿no? A mí sí me ha pasado eso en lo personal en urgencias, o sea, como ciertos pacientes que me recuerdan a el evento, como que sí me genera cierta molestia. Y al final hay modificaciones, digo, bueno, que no es de esa manera, hay modificaciones en nuestros estilos de vida porque nosotros también aprendemos a las situaciones de las cosas. Y les pasa a ustedes también, ese es el fundamento de la teoría de las relaciones objetales. O relaciones de objeto, es que si ustedes ven, por ejemplo, a alguien que dicen, ay, este me recuerda mucho a un amigo que me cae muy bien de la primaria, y ya cuando entro a la residencia y mi compañero me recuerda mucho a él, me cae bien. Ustedes lo hacen de forma inconsciente, ¿no? Pero si al contrario es una persona que les cae súper mal de atrás y apenas conocen a su compañero de la residencia y ni siquiera lo identifican ustedes, ¿no? Esta persona me cae mal, no sé por qué, pero me cae mal su forma de ser. Pues bien buena onda y todo el mundo habla chido de esta persona, no, pero me cae mal, porque tenemos esta parte de la función de las relaciones de objeto que ¿va? Mira, ¿qué parte vas a dar tú? No digas que la cápsula. Ah, que bueno, si no, acaba y vemos lo de la cápsula y ya. Okay. Lo demás para que... Bueno, estado de ánimo negativo, que es la incapacidad persistente de experimentar emociones positivas, ¿no? Por ejemplo, felicidad, satisfacción o sentimientos amorosos. Y como tal, los síntomas disociativos, ¿no? Que pues se pierde el sentido de la realidad con el entorno de uno mismo o cómo se ve uno mismo, ¿no? Desde la perspectiva de otro, o sea, como si te estuvieras viendo externamente desde... Sí, y la incapacidad de recordar un aspecto importante, ya sea pues, sí, del evento o del suceso, debido típicamente a amnesia disociativa y no a otros factores como una lesión cerebral, alcohol o drogas, ¿no? Sino que también pues, por el mecanismo de evitar recordar todo el evento, se llegan a tener estos pues, sí, síntomas disociativos. Los síntomas de evitación pues, son los esfuerzos para evitar recuerdos, pensamientos o sentimientos angustiosos y estrechamente asociados con el suceso, como a mí me pasó, ¿no? Que yo no, que yo no quería regresar a mi piso. ¿Cómo por ejemplo? Sin Yolanda. Y esfuerzos para evitar recordatorios externos, personas, lugares, conversaciones, actividades, objetos que despierten pues igual el evento. Los síntomas de alerta como tal pueden ser alteraciones en el sueño, ya sea pues, para conciliarlo o para el sueño de mantenimiento o sueño inquieto, ¿no? O sea que como a mí me pasaba que dormía un rato y después otra vez, ¿no? Y así. Intermitente. Eso y, ¿cómo se llama? Pues, parte también del insomnio, o sea, que esté con la otra consulta, ¿no? O sea, que estás como bien. Bueno, no, continúa con... También el comportamiento irritable y arrebatos de furia.
convoca o ninguna provocación, ¿no? Y se expresa típicamente como agresión verbal o física con otras personas o objetos. Me pasaba mucho con mis papás, no sé por qué. Hipervigilancia, pues igual, en las salas de urgencias, ¿no? Cuando había como un paciente agitado, pues igual, me tocaba mucho. Incluso todavía, ¿no? Problemas con la concentración y respuesta de sobresalto exagerado, ¿no? Sí, Ya la muy probable. Sí. Bueno, lo que decía, ¿no? Que la duración del trastorno va de 3 días hasta un mes, ¿no? Para ser considerado como una reacción o un trastorno de estrés agudo, y la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro social, ¿no? O laboral o de otras áreas importantes del funcionamiento de la persona. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o algún otro trastorno, ¿no? Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada, por ejemplo, ¿no? Y el siguiente. Todos son muy similares, ¿no? Ajá, es muy similar. O sea, nada más que lo divide como leve, moderado y severo dependiendo del número de criterios que tenga. Y sobre el CIE-11 ya no lo considera como tal. Ajá, justo. Entonces, sí. No nos das preguntar eso, a ver, ya da la cápsula para que nos vayamos. Es que también tiene comorbilidades, pero bien rápido. Pues sí, yo creo que ya todos lo hemos visto, las comorbilidades. Una es rendimiento académico bajo, depresión y ansiedad, intentos suicidas y pues abuso de sustancias. Además, los síntomas somáticos, pues se ha visto que están 90% más relacionados antes que a otras enfermedades psiquiátricas, comorbilidades médicas, neurológicas, vasculares, respiratorias y metabólicas, lo que ya explicó Erika, pues va a generar angina de pecho, bronquitis, asma y enfermedades arteriales periféricas, enfermedades autoinmunes, envejecimiento y demencia. Vi que hay una posible relación con los biomarcadores de envejecimiento acelerados. Y Parkinson y síndrome de intestino irritable pues tiene que ver con el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, alteraciones en la microbioma, en el sistema inmune y todo eso. Y pues la escala de evaluaciones, la CAPS, es de Clinical Assessed Post-Traumatic Scale. Pues ahí está. Bueno, el propio nombre dice que es aplicado por el clínico, dura aproximadamente 45-60 minutos y tiene 17 ítems. Se puntúa según la frecuencia y la intensidad de los síntomas, y está dividido así como por ejemplo, ahí nada más les puse la primera página, pero el acontecimiento número 1. ¿Qué pasó? El acontecimiento. Ayuda. Ahí está bien. Bueno, el acontecimiento número 1, pueden poner varios acontecimientos y cada uno se explica su frecuencia y su gravedad, y pues está basado en el DSM-4. Prácticamente son los criterios tal cual explicados así como a profundidad, de que y esto cómo te hace sentir y esto qué tanto lo sientes y qué tantos días y así. Y pues se ha demostrado su fiabilidad y validez. Gracias. Y pues es útil en investigación para evaluar diagnóstico y gravedad. Y prácticamente es lo mismo. A mí me sirvió mucho verlo así, o sea, literal leer la escala para entender los criterios, porque pues literal habla de lo que ya hablamos. Lo que les pregunté acá. Ajá, literal, evitación, o sea, suceso traumático, reexperimentación, conductas evitativas, aumento de la activación, que eso incluye pues el insomnio, la irritabilidad, todo eso, la duración más de un mes, y angustia y funcionalidad. Ahí incluyen el malestar clínico, el deterioro social laboral. También vi que se puede, o sea, que aplica tanto para sucesos de hace una semana, de hace un mes o de algo que pasó hace de toda la vida, ¿no? Y ya. Concluimos la clase la próxima semana. Nada más ahí tengan cuidado cuando apliquen la CAPS. Pues es que traten de no volver a victimizar a la persona que hizo que deriva. No, se va a estar conmigo. Ay, no, ya.
Tienes un compañero que yo estimo mucho, Si no le pongo que depresivo. estaba haciendo su tesis de le estaba aplicando las escalas de pesadillas y todo eso, y muchos pacientes cuando les aplicaban Es el jefe. pues luego experimentaban sus percepciones. Es el jefe. No, Sí, literal. Obviamente son famosos, Así me pasó con Sí, ya debe ser. Sí, conté